Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En mis vídeos analizaré y explicaré el uso de diferentes máquinas mostrando sus pros y sus contras. ¿Cuál diríais que es la herramienta eléctrica más importante de una casa? Y la herramienta indispensable en una casa es la taladradora. Y en el vídeo de hoy me gustaría poner el foco en su elección. En el mercado existen muchísimas marcas y clases de taladradoras y con diferentes funciones. Taladro atornillador ligero de baja potencia. Atornillador de impacto lateral con dinamómetro. Taladro percutor con cincelador. Pero si tuviera que quedarme con uno para darle un uso doméstico, buscaría uno que tuviera función de taladro, percutor, atornillador y que tuviera un precio contenido. Y en este caso sería la taladradora Parkside de 20 voltios. Una herramienta muy completa con la que podrás realizar variedad de trabajos. Con esta máquina podrás taladrar fácilmente madera. También metal. Taladrar hormigón y bloque con el modo percutor. Atornillar y desatornillar sin ningún esfuerzo. E incluso podrás batir pintura. Como os he dicho antes, os voy a mostrar sus pros y sus contras. Sus pros. Relación calidad-precio. Cuesta menos de 50 euros. Es inalámbrica, va a batería. No necesita llave de apriete. Las brocas se aprietan con la mano. Admite brocas SDS. Especiales para el hormigón, que junto con el modo percutor hará que el trabajo sea más fácil. Es ligera, pesa menos de 1,5 kg. Atornillador con control de velocidad. Tiene luz LED incorporada. Se activará una vez enchufes la máquina y después de unos segundos se apagará sola. La máquina viene en un maletín sencillo pero interesante. Lleva 3 brocas SDS, 3 de metal, un tubo de grasa, un portabrocas, 8 puntas de destornillador, la máquina, el libro de instrucciones y un adaptador para las puntas. Y sus contras. No tiene control de apriete. A la hora de atornillar tendrás que hacerlo muy despacio para no pasar el tornillo. No podrás enroscar tornillos grandes. Y la máquina va sin la batería, que las podrás conseguir a partir de 17 euros. Conclusión, si tienes claro que quieres esta herramienta en tu casa y no te quieres gastar un pastizal en un mega taladro de 200.000 voltios, esta es una buena opción. Y también tiene una función, podrás abrir una botella de cerveza con ella. Pero antes de mostrártelo, te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo le des algún like.